Soy el doctor Josep Marco, cirujano pediátrico de la Fundación Hospital de Nens de Barcelona, y os voy a hablar sobre el control del dolor postoperatorio. El dolor postoperatorio es una experiencia sensorial y emocional desagradable que es inherente al acto quirúrgico. Por lo tanto, se tiene que tratar para proporcionar bienestar al paciente y tranquilidad a los familiares. El control del dolor postoperatorio hoy en día es fundamental en la práctica quirúrgica y es un concepto que no se puede pasar por alto, sea cual sea la cirugía realizada tanto en la población pediátrica como en la población adulta. La intensidad del dolor es máxima en las primeras 24 horas. Disminuye progresivamente, no obstante, es importante también controlar este dolor pasadas las primeras 24 horas y en las 48 horas posteriores. El tratamiento del dolor postoperatorio favorece, primero, que el paciente va a recuperarse más rápidamente y más precozmente, teniendo esto una incidencia en todo el entorno del paciente. Aumenta la calidad de vida del paciente y la satisfacción del propio paciente como de las familias. Disminuye la estancia hospitalaria. Siempre es mejor para el paciente que la convalescencia sea en el domicilio. Además, cuando estamos ante pacientes pediátricos donde su entorno es muy importante y ellos estarán más tranquilos en un ambiente cercano y familiar. Los fármacos más utilizados en el control postoperatorio no son muy desconocidos para el gran público en general. Es decir, en el dolor moderado, patología ambulatoria, será aquella patología que el paciente es operado durante la mañana y luego tiene el alta durante el mismo día, utilizamos fármacos ampliamente conocidos como el paracetamol, ibuprofeno, metimazol. Es verdad que también se utilizan algunos opiáceos débiles, menos conocidos para el público como el tramadol, codeína, dextropropoxifeno. También es verdad que se utilizan anestésicos locales, lidocaína y bupivacaína. En cuanto al dolor intenso, patología que requiere después de la cirugía un ingreso medio prolongado, también se utilizan tanto paracetamol como ibuprofeno y metimazol, pero los opiáceos utilizados son más potentes, desde la bupremorfina, el fentanilo o la meperidina. También mencionar que hay medicamentos de baja actividad antiinflamatoria, como el metimazol y el paracetamol, y de alta actividad antiinflamatoria, como el ibuprofeno, ketorolac o diclofenac. Ahora hablaremos de la vía de administración de los analgésicos. La endovenosa, muy efectiva pero restringida al ámbito hospitalario. La oral, con mucha aceptación y de fácil uso, sobre todo a nivel domiciliario. La rectal, de poca aceptación, pero útil en el caso de intolerancia o rechazo oral de los fármacos y sobre todo en el uso domiciliario. Infiltración cutánea o bloqueo regional, más conocido como anestesia local, que es de uso intraoperatorio, que nos va a garantizar la ausencia o un mínimo dolor durante las primeras 4 o 5 horas postoperatorias, que también va a demorar la primera toma de analgésicos y que va a evitar en muchos casos el uso de fármacos opiáceos. Otra vía menos usada es la epidural y que es específica de cirugías de miembros inferiores y pelvis en pacientes adolescentes. La analgesia postoperatoria combina y alterna diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción y o vías de administración, con la finalidad de aumentar la potencia y duración analgésica con un menor impacto de los efectos secundarios. Por ejemplo, alternar paracetamol, ibuprofeno o metimazol permiten una mayor duración de la analgesia sin sobrepasar las cantidades adecuadas de cada fármaco. La combinación de fármacos por vía oral y rectal ofrece una buena cobertura, también persiguiendo los mismos objetivos.
A nuestro alcance tenemos innumerables escalas para medir de forma objetiva el dolor, que como experiencia sensorial y emocional desagradable es difícilmente cuantificable, sobre todo en aquellos grados intermedios. Es muy importante, para poder medir el grado de dolor, la propia experiencia del paciente, la información que los padres del paciente nos pueden transmitir y el estado clínico del paciente. No obstante, debido a las características heterogéneas de la población pediátrica, es muy importante la cobertura analgésica de forma sistemática, como mínimo durante las primeras 72 horas después de la cirugía, haciendo mayor hincapié en las primeras 24 horas postquirúrgicas. La verdad es que en los últimos años no ha habido grandes avances ni a nivel técnico ni a nivel farmacológico en lo que se refiere al control del dolor postoperatorio. Sí que es de destacar la satisfacción de comprobar que la práctica del control del dolor postoperatorio en los últimos 10 años ha experimentado un gran aumento. Hoy en día es una parte importante de la práctica hospitalaria y está integrada en la práctica quirúrgica de todo nuestro ambiente sanitario más cercano.